Muchas gracias, buenas tardes. ¿Sí se escucha bien? Sí, bien. Muchas gracias por asistir, gracias por la invitación. Como bien dice el tema, voy a hablar de generalidades de lo que es la diabetes, orientado hacia lo que es el pie diabético. Espero que al final de la plática se despierten más inquietudes que responder certezas. Vamos a empezar. Ahí está. Bueno, esas son mis credenciales. Yo soy internista de formación con especialidad en terapia intensiva. Soy jefe de los servicios de terapia intensiva del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Su nombre completo es así: Benemérito Antiguo Civil, Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, un hospital que tiene 230 años, los cumple ahora el 3 de mayo. Y también soy jefe de las unidades de cuidados intensivos y cuidados intermedios en el Hospital San Javier. Brevemente, para quien no conozca, yo estoy seguro que todos... ¿Es ruido de aquí, se vicia, o es de allá lo que se oye? ¿Sí se oye bien? Es que yo no me escucho. ¿Sí se escucha? ¿Grito más? ¿Así se escucha mejor? Bueno, me voy a acordar de mis épocas de cantante. Les decía, para quien no conozca el hospital, bueno, el Hospital Civil de Guadalajara, este es el escudo, es un hospital de la Universidad de Guadalajara. Esta es una fotografía antigua, realmente no ha cambiado tanto, están remodelando las paredes y a lo mejor algunos árboles ya no están, pero es el mismo, las salas generales, que el Hospital Civil tiene una particularidad: o se enamora uno o lo rechaza, ¿no? Quien va ahí dice, este es mi hospital, y la gente que nos formamos ahí, así estamos. Murales y todo esto, y un área nueva. Y la otra también, mi hospital, debo de decirlo así, estoy ahí desde que se fundó el Hospital San Javier, un hospital de alta tecnología, muy diferente en cuanto a recursos, pero los pacientes son los mismos. El dolor es el mismo, la atención es la misma, y así lo veo yo. Les decía, el tema es la diabetes, las repercusiones en un panorama muy general, con la opción de que si quieren profundizamos en algún tema, lo enriquecen, y con todo gusto. Me voy a empezar con la definición que nos brinda la OMS, no es una definición nueva, es del 2017, donde dice 2 puntos claves. 1, que es una enfermedad crónica. 2, que tiene que ver con la insulina. Esto es que no se produce la insulina o no es capaz de hacer la función que tiene de meter la glucosa a la célula para que ésta se aproveche como energético. El efecto de la diabetes, y quiero hacer énfasis en este punto, no controlada, la diabetes no controlada es la hiperglucemia, el aumento en la glucosa, que a la larga, con el tiempo, daña muchos órganos y sistemas, principalmente por 2 vías: la afectación a los nervios y a los vasos sanguíneos. Esta es una definición más amplia, o que incluye la anterior, donde nos dice que la diabetes no es una sola enfermedad, es un grupo de enfermedades, todas caracterizadas por trastornos metabólicos, que tienen como denominador común la hiperglucemia, que tiene que ver con la secreción de insulina, igual que nos dice la OMS, pero puede ser también que no sea nada más la secreción, sino la acción de la insulina, o ambas. Voy a remitirme a datos oficiales. Les pido una disculpa, les ofrezco una disculpa, perdón, porque estoy utilizando estadísticas, unas ya bien corroboradas. Esto es de la Encuesta Nacional de Salud 2016, una encuesta que hace el gobierno federal se llama A Mitad del Camino. Y hay otros datos también que vienen de actualizaciones de ellas mismas. Y este es del 2018 también, si se fijan es el INEGI, es por parte del INEGI, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el Instituto de Salud Pública y la Secretaría de Salud. Esta gráfica me parece muy interesante y muy representativa del problema que nos enfrentamos cuando hablamos de diabetes. Primero, el aumento en el porcentaje de población del 2012 al 2018, de 9.2 a 10.3 de la población general padece diabetes. Eso es una subestimación, ahorita lo vamos a ver. Otro dato importante que se desprende de esto es cómo las mujeres aumentaron la proporción de diabetes que presentaban de 9.7% de las mujeres en 2012 al 11.4%. O sea, hay más mujeres diabéticas, y no solamente en número, estamos hablando proporción, no solamente los millones. Y los hombres también subieron, pero no tanto, de 8.6 a 9.1. La siguiente es más o menos lo mismo, presentada de otra forma también en esta encuesta, A Mitad del Camino 2016.
donde se ve cómo ha aumentado la frecuencia de la diabetes, de ser 7.2 en el 2006 hasta 9.4 en el 2016. Y por si esto no fuera poco, hay otro dato de este reporte intermedio ya del 2022, en una encuesta que hace este grupo, un grupo de salud pública encabezado por la doctora Basto Abreu, que está publicado en el 2023, pero que hace referencia a datos del 2022. Y fíjense nada más qué importantes son los datos o cómo nos hablan. En resumidas cuentas, no voy a leer todo el artículo, dice que la prediabetes se detectó en 22.1%. No son diabéticos, son prediabéticos. La metodología de esto puede ser cuestionable porque se hace con base nada más en glucemias preprandiales, en la mañana, en ayunas, y son aquellas que están entre 100 y 126, las consideran prediabetes. Tiene sus asegúnes, habría que ver cuáles son los otros parámetros, pero independientemente de eso, de la gente que entrevistaron, encuestaron y midieron, el 12.6 tenía diabetes ya diagnosticada, y gente que no sabía que tenía diabetes y que le hicieron las aplicaciones 5.8. Entonces ya no es el 10.3, ahora es el 18.3 de la población padecemos de diabetes, asociado a muchísimas situaciones. El panorama, de acuerdo a esta del Instituto Nacional de Salud, también es que es la primera causa de mortalidad entre hombres y mujeres entre 45 y 64 años, por encima del infarto. Está muy asociada a la obesidad, un factor de riesgo muy importante, y aquí también es algo que las cifras a veces nos mienten. El 70% de la población en México tenemos sobrepeso y el 33% obesidad. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El sobrepeso se define cuando hay un índice de masa corporal entre 25 y 30 y la obesidad por arriba de 30. Ese 33% de la población es con obesidad y esto está asociado directamente a la diabetes. A veces decimos entre broma y broma que qué bueno que les ganamos a los gringos, estamos peleándonos por el primer lugar de obesidad, ¿verdad? Primero van ellos y ya mero los alcanzamos y en eso sí los vamos a ganar porque en el fútbol ya no. Otra de las cosas es que las principales complicaciones son dos muy comunes, la visión disminuida y daño en la retina. Es cierto, esto es discapacitante, causa problemas, pero no mata. En cambio, las úlceras y las amputaciones como tercera y cuarta causa de complicación en una diabetes mal cuidada como enfermedad crónica es algo sumamente importante. ¿Y esto a qué se debe? A que el 68%, o sea, casi 2 de cada 3 pacientes tienen alteraciones estructurales en los pies. Entonces, un caldo de cultivo para hacer lesiones en piel. Una diabetes mal cuidada, obesidad, daño estructural en los pies. Y las medidas preventivas, bueno, ya hablaremos de esto, la revisión de pies que debe hacerse en los consultorios y otras metas que vamos a revisar brevemente en diapositivas subsecuentes. Esto es básicamente lo mismo, o sea, como del 2012 al 2016 se modificaron algunas estadísticas, el daño a la retina disminuyó, pero no las úlceras, no las amputaciones. Las dos primeras causas de discapacidad en diabetes bajaron en frecuencia, que es el daño a la retina. Pero las úlceras y las amputaciones, al contrario, subieron. A pesar de todos los métodos diagnósticos terapéuticos, son más de 7.2 a 9.1 y de 2 a 5.4. Por fortuna también, uno de los temores de la gente cuando se le dice que es diabética, se imagina inmediatamente amputado y dializándose. Bajó el porcentaje y las alteraciones agudas de la diabetes, ya sea como hiperosmolar o estado cetoacidótico, también disminuyeron del 2012 al 2016. Esta es otra nada más para ejemplificar todas las molestias o todo el espectro de molestias que pueden sufrir los pacientes con diabetes. 21.30% visual, 16.4% motora y aquí odontológica, que en las otras encuestas no se hace. El paciente con diabetes sufre mucho de los dientes y luego ya vienen amputaciones también y demás. Pero no solamente es causa la diabetes de discapacidades, también es causa de comorbilidad en pacientes que se ingresan. En estos datos del tercer trimestre del 2021, estos fueron las causas de ingreso de pacientes con diabetes. Si quitamos el COVID, que en el 2020-2022 nos fue como del perro, esto ya no está presente afortunadamente, pero todas las demás siguen estando muy presentes. Los procesos infecciosos, lesión y traumatismo, esto es prevenible, pero por otras causas.
la diabetes mellitus descompensado descontrolada, y en esto es importante mencionar que no está asociado a infecciones ni a nada, simplemente a que la gente no siguió el tratamiento, hizo un mal tratamiento y se descompensa y acuden a consulta. Y el pie diabético también, si se fija, está muy cercano a todo esto. Pie diabético, causa importante de complicación en un paciente diabético. Si nos basamos en los datos oficiales de la encuesta del 2018, haciendo un comparativo en cuanto a la frecuencia, fíjense lo que llama la atención. En el 2022, de acuerdo al censo, la población en México eran 126.014.024 personas. Esos éramos en el 2022, cuando se hizo el censo. En Jalisco, 8.530.000. Si nos vamos a la estadística, donde la diabetes diagnosticada es del 18.3%, la población con diabetes en todo el país son 23 millones. Y la población en Jalisco con diabetes diagnosticada es 1,5 millones. Y luego otra vez, con número estadística, convirtiendo las úlceras o las lesiones en piel asociadas al mal cuidado de la diabetes, el 16% da 3.700.000 en el país, y en Jalisco 250.000. Estoy hablando de números cerrados. Y las amputaciones, que son el 7%, 1.600.000 a nivel federal y 109.279. ¿Esto qué quiere decir? ¿Es importante el problema? Pues si quedaba duda, definitivamente no lo hay. Este es cómo ha venido subiendo la estadística. Insisto, a pesar de todas las medidas diagnóstico-terapéuticas, las herramientas diagnósticas, las herramientas terapéuticas, las diferentes opciones, sigue siendo demasiado elevado y en una proporción muy alta. Casi se triplica del 2006 al 2018-2019. De ser 6.8 se va a 16. ¿Qué razón tiene la úlcera o qué sitio tiene la úlcera cuando hablamos entonces de pie diabético? Me voy a tener otra vez a la definición de la Organización Mundial de la Salud. Dice, es una infección, ulceración, destrucción de tejidos, o sea, el grado máximo de daño, que está asociada a alteraciones neurológicas y diversos grados de enfermedad vascular periférica. Lo que decíamos, una diabetes, y quiero insistir una y otra vez, mal cuidada. La gente piensa, dice, ¿la diabetes causa ceguera? No. ¿La diabetes causa daño renal? No. ¿La diabetes causa daño vascular? No. El mal cuidado de la enfermedad es el que conduce a eso. Y es paradójico que, conociendo todo esto, sigue habiendo una cantidad importante de pacientes que presentan lesiones tipo pie diabético. Esta es otra definición, también ampliación de la OMS, que es una complicación crónica, o sea que da un tiempo larguísimo para poderla prevenir, tratar, manejar y evitar que llegue a complicaciones importantes. De etiología multifactorial, está ocasionada por neuropatía sensitivo-motora, angiopatía, edema, afectación de la inmunidad, problemas de cicatrización de las extremidades inferiores, que requiere muchas veces una cirugía mutilante o incapacitante, o el manejo a través de asociaciones como Macheg para curación de las heridas. Entonces, es una consecuencia de un mal cuidado a largo plazo. Bueno, esto ya lo conocen, o si no, es el sistema de clasificación de la Universidad de Texas para ver cómo se manifiesta el pie diabético desde grado 0 hasta el grado 3, que depende de la profundidad, la extensión y el involucramiento de diferentes partes. Otra vez, estadísticas o números. El 81% de las amputaciones tienen que ver con un proceso crónico, y esto está asociado o tiene un periodo largo de latencia por una enfermedad conocida como la diabetes. La diabetes da muchos años para trabajarla, pero hay también un rechazo social y los gastos catastróficos. Independientemente del malestar del paciente, es lo que cuesta al sistema de salud, lo que le cuesta al paciente. Las otras causas, como las amputaciones traumáticas, decían, tienen otro grado de prevención, y el 3% nada más es por cáncer. ¿Por qué se da el pie diabético? Por una enfermedad oclusiva arterial. Y aquí quiero decirles o hacerles énfasis en esta publicación de la Sociedad de Diabetes desde 1993, y parece que no ha cambiado nada. Es 2 a 4 veces más frecuente en pacientes diabéticos la enfermedad oclusiva arterial, la mala circulación arterial que condiciona
la proliferación, la aparición y la falta de respuesta ante infecciones. El 20% de las hospitalizaciones de los diabéticos es por pie diabético, es por una infección. Entre 8 y un 10% presentan lesiones en el pie. Ahí sí ya le ganamos, ¿verdad? Ya nos superamos. Cada día somos mejores. Ahora, antes era de 8 al 10 y ya vimos, aquí es del 16%. Vamos ganando. Entre un 5 y un 10% será amputado. Aquí sí andamos más o menos igual, ¿no? Andamos en un 7%. Y esto lo voy a ligar a otra parte. Dice, el 50% volverá a amputarse en un plazo de 5 años. Si a alguien se le amputa por diabetes, a los 5 años, en la otra mitad va a ser amputada. Y algo muy importante, si a alguien se le amputa en 3 años, la probabilidad de que muera va a ser un 50%. Les decía, esto es del 93, y aquí vemos las estadísticas, lo que decía de las amputaciones, bueno, nos mantenemos entre el 5 y el 10%. En la actualidad, datos del INEGI, de encuesta en salud 2016, ¿cómo andamos? 8 de cada 10 amputaciones de dedos de pie son provocadas por la diabetes. Decíamos en la otra del 93 era el 81%, que el 80%. Una persona amputada por diabético tiene 50% de probabilidades de fallecer en 3 años. O sea, todo aquel que se ampute a los 3 años tiene una probabilidad de estar muerto en un 50%. O sea, es un volado, 2-1. Y la otra, el 75% de los pacientes amputados a los 5 años fallecieron. O sea, catastrófico, no es nada más le cortaron el pie. Tiene complicaciones importantes que lo llevan a la muerte. De tal suerte de que, ¿por qué es importante la diabetes? ¿Por qué es importante el pie diabético? Una, por la alta incidencia. 20% de los mexicanos con diabetes y otro 20% con prediabetes. O sea, el 40% de la población estamos en riesgo de tener o desarrollar diabetes. 2, la obesidad, lo que comentaba. Alta incidencia de complicaciones. Si eres diabético, vas a tener una posibilidad muy alta de que sufras alguna úlcera y que se te ampute. Y si se te amputa, te vas a morir. Los costos. Creo que aquí hablar de dinero nada más es muy pobre. Quizás lo más barato de todo esto es el dinero, ¿no? Los costos laborales, el impacto que tiene en la familia, los impactos psicológicos y las secuelas, la discapacidad física y emocional, las mutilaciones, la mortalidad y sobre todo una cosa que la medicina cada vez nos estamos enfocando más. Eso de que salvamos vidas, yo no sé quién lo sacó, en alguna novela, ¿no? Así como le quedan 3 meses de vida, ¿qué va a hacer en esos 3 meses? Yo nunca he tenido esa capacidad de predecir cuándo la gente se va a morir. En 20 días se muere. En las novelas sí sale, pero en la vida real no. Pero lo que debe uno de pugnar es por mejorar la calidad de vida. Eso sí es parte del trabajo de uno. ¿Por qué la diabetes afecta la cicatrización? Bueno, estos son los requisitos para que un tejido cicatrice bien. Que haya una buena circulación, tanto a nivel arterial como a nivel venoso, haya un flujo suficiente, una calidad de sangre suficiente, que haya un retorno también para que no se queden ahí todos los desechos. Las células participantes tengan una función íntegra, estoy hablando de los leucocitos, los eritrocitos, las diferentes celularidades de los glóbulos blancos, que haya una regulación entre los factores inflamatorios y antiinflamatorios. Hay que recordar que después de alguna lesión siempre se desarrolla una reacción inflamatoria, pero luego viene una contrarrespuesta. La reacción inflamatoria como algo benigno, algo que nos favorece la respuesta, pero tiene que ser regulada. Tiene que haber una buena coagulación, un estado nutricional adecuado, integridad de la sensibilidad. ¿Y qué es lo que pasa en la diabetes? Todo lo contrario. Bueno, esto es una buena cicatrización. Y no me refiero al ombligo, ¿eh? Está bien cicatrizado, pero es esta. En los pacientes con diabetes, ¿qué pasa? Todo esto falla. Falla la circulación, no hay buena cicatrización, las células blancas están alteradas, los factores de circulación, de vasodilatación, vasoconstricción, los reguladores inflamatorios están todos dañados. Por eso la epitelización y la angiogénesis están completamente dañados. Ese es el problema por qué el diabético no cicatriza de forma adecuada. Sí. Brevemente, les había dicho que iba a ser breve.
¿Cómo hacemos diagnóstico de diabetes o cómo detectamos? O incluso cómo nos anticipamos al diagnóstico. Una de ellas sigue siendo la pieza clave, la glucemia en ayunas. El piquete en el dedo, esa es una prueba de escrutinio universal que debería de aplicarse en todos los centros de salud, en todas las unidades donde hubiera consulta, para ver cuál es el nivel de glucosa. Y ahí empezamos a clasificar a los pacientes. Menos de 100 normal, de 100 a 126 es un paciente que necesita una atención diferente. Pero no solo eso, ahí los clasifica prediabetes, como en el trabajo de la doctora Abreu de En Salud de 2022. Pero existe algo que nos ayuda mucho incluso a predecir estadísticamente la aparición de diabetes, que es la resistencia a la insulina. ¿Y cómo lo hacemos esto? Midiendo al mismo tiempo glucosa e insulina. Y de ahí sacamos este índice que cada vez cobra más importancia como un factor predictor, el famoso HOMA, que tiene que ver con homeostasis metabólica. Esta es una fórmula matemática donde nos dice la posibilidad de que alguien que tiene un HOMA elevado mayor de 3.5 pueda desarrollar diabetes en 10 años. No es prediabético, no es diabético, tiene una alta probabilidad de desarrollar diabetes en 10 años. Dependiendo del valor numérico del HOMA, nos vamos a dar cuenta si es diabetes, si se va a ser diabético en 10 años y en qué proporción. Yo he tenido pacientes de 20 años que tienen un HOMA elevadísimo y hay que empezar a actuar ahí, cuando no tienen ninguna manifestación de la enfermedad, no tienen hiperglucemia, no tienen alteraciones en la circulación, no tienen nada, simplemente un HOMA elevado. Sigue siendo también algo importante la hemoglobina glucosilada, esto como un factor de vigilancia de 3 meses previos. Recuerden, la hemoglobina glucosilada 1C nos dice el valor promedio de la glucosa 3 meses atrás. Digo yo, es como la caja negra de los aviones, donde nos dice qué ha pasado, no nada más qué está pasando en este momento, sino qué pasó 3 meses atrás. Y las pruebas dinámicas, una curva de tolerancia a la glucosa que nos sirve para identificar pacientes en riesgo. De hecho, la curva de tolerancia a la glucosa tiene un valor dicotómico, normal o anormal. Normal, no hay ningún problema; anormal, no, también lo mismo, no es ser diabético. Una curva de tolerancia a la glucosa anormal es una categoría que debe vigilarse, tratarse antes de que se convierta en algo grave. De tal suerte que el control de la diabetes y el resto de los factores ha reducido la incidencia de complicaciones asociadas a ello. Y este es un estudio de la Reino Unido, donde nos habla, es un estudio grandísimo de mucha población, nos dice que el atender a todos estos factores nos ha disminuido la incidencia de complicaciones. Y ojo, no solamente se enfoca en la disminución de las cifras de glucosa. Ahorita vamos a ver cuáles son las metas en el manejo de la diabetes. Si pensamos diabetes solamente glucosa y solamente glucosa en ayunas, estamos perdidos. La enfermedad es mucho más dinámica. La pirámide de manejo, si se fijan, la parte más ancha no son medicamentos, no es insulina, no es sulfonilurea ni nada, es el estilo de vida. La alimentación en cantidad, en calidad, en horario de alimentación es importantísimo. Eso es lo primero que debe decir un diabético. Debe de vigilar su comida. No es que coma más o que coma menos, es que coma a sus horas y nutrición de calidad. Yo personalmente no soy partidario de dar dietas a los pacientes por una simple razón. Yo me he puesto a dieta en alguna vez. ¿Y cuánto tiempo aguanta uno la dieta? O sea, realmente es poco tiempo, ¿no? Y luego cuando le enseñan a uno dietas, una ración de verduras tipo A por la mañana y una ración de verduras tipo B. Y dice, ay, pues yo como frijoles, yo pues huevito y a veces carnita con chile y me tomo un vaso con leche. Y ahí me pone que tenga berenjenas y carne de cordero y eso, ni lo conozco. Entonces las dietas se enfadan, hay que enseñar a comer a la gente. Y una cosa importante es lo que le decía, cantidad, calidad y el horario. No brincar, no compensar comidas. Es un error muy importante del diabético. Es un error importante de todos los que no tenemos siempre la oportunidad de comer en nuestra casa, ¿no? ¿Qué es brincar? No desayuné porque andaba muy ocupado. Y nada más como y ceno. Y luego compensar, como no desayuné y no comí a las 3 de la tarde, que era mi hora de comida, y son las 5 horas y me como todo lo que me debe haber comido a esa hora. Eso son medidas que son veneno para el diabético.
Luego la actividad física. Actividad física, que es irse al gimnasio, sí, se hace una actividad física, hacer 3 horas de ejercicio aeróbico y luego resistencia, sí. ¿Cuántos de nosotros podemos hacerlo y cuánto tiempo debemos dedicarle a eso? Desde ir al gimnasio, hacer el ejercicio, regresar, bañarnos, vestirnos y luego caminar 15 minutos al día. El beneficio del ejercicio no es lo intenso, es lo cotidiano. Si lo hacemos todos los días nos va a traer. Y luego al último la medicación, si se fijan, es la parte más delgada de todo esto, más pequeña. De tal suerte que el manejo de la diabetes es una combinación entrelazada entre educación, disciplina, muy importante, y tener manera de vigilar lo que uno hace. Puede emplearse cualquier medicamento, pero si yo no lo vigilo, si yo no veo la respuesta, si no tengo una meta, la gente va a decir, pues yo me siento muy bien o me siento muy mal, o no estoy controlado, sí estoy controlado. Hay que tener posibilidad de vigilar. Estas son importantes, lo que les decía, estas son las metas. No solamente son las glucosas en la mañana, esa es una parte. Estoy hablando promedio de glucosas preprandiales, antes del desayuno, antes de la comida, antes de la cena. Son 3 mediciones de las antes de la comida. Pero también son muy importantes las 2 horas después de haber comido. 2 horas después del desayuno, 2 horas después de la comida y 2 horas después de la cena. Importante tener valores promedios controlados. La hemoglobina glucosilada, lo que les comentaba, el factor de vigilancia, el caja negra de los aviones, el control de calidad de la glucosa en los últimos 3 meses. Niveles de colesterol, niveles de triglicéridos. ¿Y qué tiene que ver esto con la diabetes? La insulina, dentro de muchas acciones, y la participación del adipocito hacen que el paciente diabético sea proclive a tener todas estas elevaciones. Colesterol, triglicéridos, índices aterogénicos elevados. Es parte del tratamiento de las metas estar midiendo. La presión arterial, que es un derivado de la resistencia de los vasos, y cuando hay alteraciones en la circulación, como pasa en la diabetes, podemos tener alteraciones en la presión arterial. Y el índice de masa corporal, la relación que tenemos entre peso y talla. Aquí se adhiere uno más, revisión de pies. No es una meta, es un requisito que debemos tener. Pero luego tengo un paciente que está con un estado agudo. Ya lo revisé crónicamente y ahora tengo un estado agudo. Le voy a medir hemoglobina glucosilada, pues igual para darme una idea. Pero lo que quiero es ver en este momento cómo está para tratarlo en este momento, que llega a mi consultorio, que lo veo yo con un pie diabético, con una ulceración, una lesión ocasionada por la mala circulación asociada a la diabetes. Debo hacer una química sanguínea para evaluar la función renal. Esto debe hacerse de forma periódica también. El diabético tiende a hacer daño renal si no está bien controlado. Las glucemias preprandiales y postprandiales, igual que en la otra. Un examen general de orina para descartar proceso infeccioso y medir reactantes de fase aguda. Estoy hablando ya en el tratamiento de un paciente con un pie diabético, con una lesión ulcerada. Nivel de leucocitos, ojo, aquí lo pongo más de 10,000, pero también tenerlos por abajo de 5,000 significa una respuesta inflamatoria alterada. Los neutrófilos son más sensibles para detectar situaciones inflamatorias e infecciosas. La proteína C reactiva, la velocidad y sedimentación globular. Y aquí pongo procalcitonina y lo pongo con signos de interrogación. La procalcitonina es una proteína que medimos en los pacientes graves para determinar el riesgo que tienen de ser infeccioso lo que están presentando. Pero es una situación cara y no siempre nos dice que está infectado, y menos cuando son gram positivos, que es lo más común en la piel. El tratamiento de la diabetes y pie diabético debe ser como todo, guiado por metas. No es nomás saber que se sienta bien o que se sienta mal. Aquí hago un paréntesis para decirle, es muy común que uno vea las medicinas alternativas, y lo pongo entre comillas, donde dice, no, yo conozco la hierba milagrosa y eso me controló muy bien de la diabetes. Muy bien, ¿y cómo anda su glucosa? Pues bien. ¿Y cómo anda su hemoglobina glucosilada? Pues yo creo que bien, yo me siento bien. ¿Y la presión? ¿Y el índice de masa corporal? ¿Y las glucosas postprandiales? Pues no sé. Pero la gente piensa que el sentirse bien es estar bien, y no va de la mano. Sea lo que sea,
el descontrol, más bien la alteración en los tejidos blandos por pie diabético, todo, absolutamente todo debe de pasar por un control estricto de glucosa. No podemos aspirar a curar un pie diabético si no tenemos un control estricto de glucosa. Y a veces se nos olvida, a veces pensamos que con poner un apósito, ponerle una pomada, ponerle una solución, inyectarle alguna sustancia dentro de la herida, con eso se va a curar. El punto es que hay que tener un control estricto de glucosa. ¿Cómo? Con todas las medidas que ya conocen. Voy a dar un paso muy de pájaro. Con insulina exógena, cualquiera de las presentaciones, no hay insulinas malas. La gran ventaja de la insulina es que uno tiene la posibilidad de estar midiendo los resultados. Voy a ponerme en un escenario de terapia intensiva. Yo tengo un paciente con descontrol glucémico y le quiero dejar un esquema de administración de insulina para controlarlo. ¿Cuál esquema le dejo? Y uno ve y hay esquemas 1000 y casi cada hospital tiene el suyo y a veces hasta cada médico tiene el suyo. ¿Y saben qué? Todos funcionan. ¿Por qué todos funcionan? Porque se tiene la posibilidad de vigilar los resultados. Si yo le aplico insulina y a las 2 horas le tomo una glucosa, una glucemia capilar, me doy cuenta si funcionó o no funcionó y voy regulando. Entonces esa es la ventaja. Entonces la insulina que quieran, llámese basal, llámese rápida, llámese lenta, ultralenta, intermedia, todo esto. Hay medicamentos que funcionan estimulando la producción de insulina por el páncreas, otros hacen que la insulina se aproveche mejor, otros evitan la absorción de carbohidratos, otros eliminan los carbohidratos, otros estimulan la liberación de insulina, etcétera, etcétera. Este es un panorama rápido de los diferentes medicamentos y los grupos que hay. Aquellos que estimulan la producción de insulina por parte del páncreas, las principales, las sulfonilureas. Clorpropamida ya prácticamente no existe, glipizida, gliburida y la glibenclamida son las más comúnmente usadas. Mecanismos de acción estimulan a que se produzca más insulina por el páncreas. Los mismos, las meglitinidas, que también se utilizan en eso. Y luego están aquellas que disminuyen la producción de glucosa a partir de fuentes diferentes como el hígado y también hacen que se aproveche más la insulina, la metformina. En la actualidad prácticamente todas las guías de manejo de diabetes dicen metformina y otra cosa, metformina e insulina, metformina y biguanida, metformina y diazolidinodonas, sí, cualquiera, rosiglitazona, pioglitazona tienen efectos muy parecidos, sí, también estimulan a que la insulina se aproveche mejor. Los análogos de este péptido, GLP-1, como la exenatida, liraglutida, bliglutida, el GLP-1 es un péptido que se secreta cuando hay una carga de insulina y cuando hay una carga de carbohidratos y hace que la insulina se secrete de mayor forma. El problema de esto es que dura poco tiempo, por eso se utiliza de forma alterna los DPP-4. Uno de los componentes de los GLP-1, la exenatida, se está utilizando mucho en Estados Unidos hace 6 meses. Se agotaron porque son medicamentos que se utilizan para bajar de peso. Son inyecciones y estos se agotaron, no había por todo esto. Y en México pues somos bien copiones también, ¿verdad? Los inhibidores de la DPP-4, que estos también evitan que se descomponga tan rápido. Y luego están otros del transportador de sodio glucosa, los inhibidores. Estos medicamentos, canaglifosina, dapaglifosina, empaglifosina, tienen una particularidad que los han hecho estar en el foco de la visión en el terapéutica en pacientes con cardiopatía isquémica y en pacientes con nefropatía. Independientemente tengan o no tengan diabetes, se está utilizando, sobre todo dapaglifosina es el que tiene más estudios, para paciente que tiene daño cardíaco y uno quiere evitar la progresión, o con daño renal y quiere evitar la progresión, independientemente de la diabetes. El problema de estos es que tiran mucha glucosa en la orina y es causa de que se infecten. Y luego hay otros inhibidores de alfa-glucosidasa que impiden la absorción de los carbohidratos y otros que también como efecto colateral de los ácidos biliares también disminuyen los niveles de glucosa. ¿Cuál es el tratamiento o cuáles son otras medidas alternas? Recordar que es un problema de circulación. Si yo favorezco la circulación arterial con vasodilatadores arteriales, dosis pequeñas de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, llámese captopril, enalapril, lisinopril, o los parches de nitroglicerina locales también nos ayudan a mejorar la circulación de tipo arterial, pero también tenemos que ver la venosa. ¿Cuáles son los medicamentos? Diosmina, esperidina es la más utilizada,
con efectos satisfactorios, pero son a largo plazo. Si agregamos dobecilato de calcio nos puede ir mejor. Incluso la castaña de Indias, un medicamento entre comillas homeopático, nos puede funcionar. Como recomendación, es muy común ver un pie diabético que le están dando antibiótico, tras antibiótico, tras antibiótico, se toma cultivo, sale una nueva bacteria y se le da otro antibiótico, solamente cuando hay evidencia de infección. ¿Cómo podemos saber si hay evidencia de infección? Si hay reacción inflamatoria, si tiene fiebre el paciente, si hay eritema, no solamente si está ulcerado. Este es un aparatito, no sé si ya lo han visto, el Moleculite, que es un aparatito que ilumina las heridas y si marca cierta coloración, dice que hay una actividad bacteriana. Y esto es indicativo derivado de una probable infección. ¿Cuáles son los antibióticos? Es muy común ver, y esto es de recetas casi ya de todas las farmacias, dice la cetraxona está saliendo muy buena. Póngale cetraxona, una diaria. La cetraxona no ha demostrado que mejore las infecciones en piel. Estos son los 3 antibióticos más ampliamente prescritos y que funcionan. Antiagregantes plaquetarios también, la aspirina, clopidogrel, antineuríticos, gabapentina, pregabalina, topiramato. ¿Cuál es la vía cuando yo tengo un paciente con diabetes y una úlcera o un pie diabético? Hacer una evaluación crónica, saber dónde estoy sentado, con todos estos parámetros que había comentado, las 7 metas, glucosa preprandial, postprandial, colesterol, triglicéridos, índice de masa corporal, presión arterial, todo esto para saber cómo está el paciente. Y luego hago una evaluación aguda, como una química sanguínea, glucemias preprandiales, postprandiales de forma periódica, medición de leucocitos, neutrófilos, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular, un examen general de orina. Con base en esto, tomo decisiones, trato de corregir las glucemias, antibióticos y doy antiagregantes plaquetarios, venotónicos, vasodilatadores, antibióticos, antineuríticos. Y si se fijan, la parte más baja de todo esto es el tratamiento tópico. ¿Es bueno el tratamiento tópico? Desde luego que sí, pero si no sigo esta vía antes, no corrijo estos factores, tomando decisiones con base a estos resultados, no voy a llegar al fin, que es la cicatrización adecuada. Quisiera decir como conclusiones varios puntos. Uno de ellos, hablar de la importancia de la diabetes. Decimos, el 40% de la población en México estamos sentados en un barril donde ya somos diabéticos o somos prediabéticos. 40%. 1 de cada 5 habitantes tienen diagnóstico de diabetes. Tener diagnóstico, digo, no quiere decir que no tengan riesgo. Esos son los diagnosticados nada más. 1 de cada 5 más son prediabéticos, o sea, decía 40%. 1 de cada 5 ya tiene diagnóstico y 1 de cada 5 también es prediabético. Está asociada con sobrepeso y obesidad, y aquí otra vez el aplauso a los mexicanos. 70% tenemos sobrepeso y 33% obesidad. Existen en la actualidad muchas herramientas, no tenemos pretexto para no emplearlas, para predecir, ni siquiera para tener ya el diagnóstico, para predecir la posibilidad de diabetes, para diagnosticar, para tratar la enfermedad. Hay infinidad de medicamentos, de técnicas y todo. Las complicaciones están asociadas a lo que decía desde un principio. La diabetes no deja ciega a la gente, el mal cuidado. Tenemos una ventana de oportunidad larguísima porque pasan años del diagnóstico a la presentación de las complicaciones. 1 de cada 7 diabéticos tendrá lesiones en la piel. 1 de cada 15 serán amputados. El 50% de los amputados se van a morir a los 3 años. El 75% se va a morir a los 5 años. Si tenemos 100 y amputan a la mitad, que serían 50, se murieron a los 3 años. De esos, otro 50%, que es el 25 de los 100, se morirá a los 5 años. O sea, se nos están muriendo los diabéticos por lesiones prevenibles. Y el 50%, por si fuera poco, se va a volver a amputar. Si alguien lo amputaron una vez, se va a morir en 3 años o se va a morir en 5 años. Si no se muere en 5 años, la mitad va a ser amputado nuevamente y entra la misma cadenita. El tratamiento de las úlceras y pie diabético incluye forzosamente, no hay vuelta de hoja, el control de la glucosa,
Porque aquí no hay que olvidar una cosa, la enfermedad se llama diabetes, es una complicación de diabetes. Si nada más vamos a tratar la piel, estamos cerrados. Si no se controla la diabetes, no se va a lograr la cicatrización. Este es el contexto que quería poner o que quiero poner a su consideración, hablando de generalidades de diabetes asociado a pie diabético. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, algún enriquecimiento? Veo que hay gente aquí muy importante que puede ayudarnos a enriquecer la plática. ¿Hay alguien que quiera? Doctor Buenrostro. Adelante. Hola, buenas tardes. Hablaba sobre la Castilla de Indias, o perdón, esa parte la omití. ¿Castilla de Indias? Ajá, ¿es como coayuda en el tratamiento o...? Ah, ajá. 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 Sí. Gracias. Disculpe, yo en lo personal me provoca que me altera la presión, me sube. La tomo la castaña de India para la circulación ya que padezco de varices. Bien, sí, tiene muchos efectos colaterales. En general, los medicamentos, casi todos tienen efectos colaterales. Si bien hay una asociación diabetes, hipertensión, si le junta otro medicamento todavía es peor. Al aumentar el retorno venoso pueden aumentar la presión arterial. Hay otras medidas alternas para favorecer la circulación, desde las medias elásticas o de compresión, el levantar las piernas, el hacer ejercicios de fortalecimiento de las pantorrillas. Todo eso ayuda, el tipo de zapato y eso, pero sí es uno de los efectos colaterales que hay que vigilar. Igual que la metformina es muy común que causa alteraciones gastrointestinales, diarrea, borborismos y eso. Sí. Adelante. Nada más ocupa. Con permiso. Buenas tardes. Disculpe, ¿hay posibilidades de que una persona delgada también sea diabética o nomás les da diabetes a las personas con sobrepeso? Qué buena pregunta, ¿eh? ¿Sí se escucha o no se escucha? No, es que yo no me escucho, ¿sí se escucha bien? Sí. Si se fija, la definición de la OMS nos dice que son trastornos en la producción de insulina o en el aprovechamiento. Y hay una importante que nos da el grupo de diabetes que dice, es un grupo de enfermedades, no es la misma enfermedad. Todos conocemos al diabético delgado, que se cuida, que no comete ninguna transgresión dietética y sin embargo está complicado. Y también conoce uno al diabético obeso, que fuma, que toma, que come lo que sea, se le antojan los pasteles y todo, y no se descontrola tanto. Hay una heterogeneidad en la enfermedad y en las manifestaciones que si bien está asociado a obesidad, no necesariamente está provocado por obesidad o tiene que ser forzosamente en relación directa. No es así. El mecanismo propuesto porque en la obesidad aumenta la incidencia de diabetes es algo que se explica de forma muy sencilla, la gente que lo dilucidó. Mi capacidad de producir insulina, voy a poner un número X, son 10 unidades. Con 10 unidades, con un peso normal, voy a tener mi glucosa en niveles adecuados. Si yo subo mi peso, esas 10 unidades no me van a ajustar. Mi primera respuesta es subirla a 15 para tratar de llevar mi glucosa a niveles normales. Pero si sigue aumentando mi peso, va a llegar un momento en que la insulina ya no me funcione y en lugar de producir 15, voy a producir 20 para llegar al mismo punto. Ese es el principio por el que el HOMA nos predice que esa relación se va a romper.
Si yo tengo niveles altos de insulina, aunque tenga niveles normales de glucosa, en algún momento se me va a romper esa relación y voy a desarrollar diabetes. Entonces, no necesariamente tiene que ver con el peso, pero sí hay una asociación directa. Mientras más peso, necesito más insulina y ese es el problema. Disculpe, si un mayor de edad, bueno, un adulto de la tercera edad, que ya sufrió 2 amputaciones, ¿qué riesgos tiene posteriormente a eso? ¿O qué tan factible es que siga o qué riesgos tiene posteriormente a eso? Sí, recuerde que mucho de la medicina, sobre todo valores predictivos, se basan en números. De acuerdo a las estadísticas, si alguien fue amputado una vez, se puede morir fácilmente a los 3 años y se puede volver a amputar a los 5 años. Y si se vuelve a amputar, la posibilidad de que fallezca es 75%. Pero son situaciones estadísticas. Lo que normalmente deja ver es lo siguiente. Si un paciente llegó ya a una amputación, quiere decir que algo falló en su tratamiento, que llegó a la última consecuencia, y no necesariamente son causas atribuibles a los pacientes, porque es muy común decir, pues no se cuida, come lo que quiere, y hay gente que sí se cuida. Lo que pasa es que no identificamos los factores de riesgo y no los tratamos. Si se identifican esos factores, que para eso sirven las estadísticas, para decir, tengo el riesgo de, y voy a hacer esto para que no llegue ese riesgo, si se identifican, se tratan, se controlan, la posibilidad de que tenga una calidad de vida es muy similar a cualquier persona, siempre y cuando se corrijan esos factores, se detecten y se corrijan. Les decía ya factores moleculares, por ejemplo, antes el daño renal lo veíamos cuando el paciente ya tenía elevaciones de urea y creatinina, y ahora tenemos herramientas como microalbuminuria, tenemos herramientas como medición de cistatina, seguimos haciendo depuración de creatinina en orina de 24 horas, ya estamos midiendo más cercanamente al paciente que tiene riesgo para evitar que progrese. Entonces, todo se basa en la detección y el tratamiento. Gracias. Yo tengo 2 preguntas. ¿Cuál es la principal causa de que nuestros pacientes no tengan apego a su tratamiento? Y la segunda, ¿cómo puedo yo como profesional inculcarles o tratar de promover ese apego al tratamiento? Es una pregunta interesantísima y ojalá tuviera la respuesta al 100%. Es bien claro que todo es de cultura. Decía yo en una de las diapositivas, ponía 3 círculos. Decía, diabetes, que es educación, disciplina y vigilancia. Si la educación nos falla, no vamos a tener nada. Si no tenemos disciplina, no vamos a lograr todo lo anterior. Lo que yo les digo a mis pacientes, creo que ha funcionado, es decirle, mire, si no se cuida, ojalá se muera. Lo malo es que ni se va a morir. Se va a ir en pedacitos y va a sufrir y va a hacer sufrir a su gente. Porque al rato va a estar ciego, lo van a amputar, le van a estar haciendo una diálisis o va a tener un derrame cerebral, como dice la gente. Y a veces eso impacta. Yo creo que hay que transmitir de forma fehaciente, lo más fehacientemente posible, que el diabético asuma el control de su enfermedad. Si no lo asume él, puede ir con el médico todos los días. Por mí que bueno, gano más. Pero no es eso, es que asuma el control de su enfermedad, que entienda que él tiene el control de la enfermedad y que lo que él haga o deje de hacer va a repercutir necesariamente en su calidad de vida. Paradójicamente, hay gente que cuando se descubre diabético o que tiene factores de riesgo, empieza a tener hábitos de vida sana y no nada más se controla de la enfermedad, tiene una calidad de vida mejor, hace ejercicio, come bien, controla su peso, no se desvela, no toma en exceso, todo esto. Es muy, muy complicado porque es como la comida, ¿no? La comida, hay muchas campañas y ahora se pone sellitos. ¿Y para qué sirven los sellitos? ¿Alguien los ve? ¿Alguien ve los sellitos de los alimentos? Que dice 1 sello, 2 sellos, exceso de calorías, exceso de... Nadie los ve. Se quitaron los monitos de los dulces, ¿no?
que el nito y el gansito y todo se quitaron que para que no trajeran a los niños, sigue siendo lo mismo. Es una cuestión cultural, difícil, muy difícil de luchar con ella, pero todos los profesionales de la salud estamos en la obligación de transmitirle eso al paciente. Yo siento como un fracaso si mi paciente no entiende lo que le dije. Si no lo entiende, yo lo asumo como un fracaso. Yo tengo que decirle una y otra vez y no asumir la postura, no, pues es un necio, está así porque quiere, porque no se cuida, es su culpa, a mí ni me venga a decir. Creo que es muy, muy complicado, muy, muy complicado. Yo creo que eso puede ayudar. Parece que son todo ya el tiempo. Sí, pues muchas gracias. Espero, como les decía en un principio, haber despertado más dudas. Adelante. Gracias, doctor. Una pregunta. Como trabajadores de la salud, ¿cómo podemos ayudar a la comunidad a quitar esa idea de mucha gente que dice soy prediabético y ya con esa idea del prediabético a veces no se cuidan o a veces así están muy temerosos, pero quitar esa idea, exacto, somos o no somos, pero mucha gente yo he visto que dice soy prediabético, yo escuché y dijo la cultura y todo esto, pero ¿cómo podemos ayudar como trabajadores de la salud a este tipo de pacientes? Sí, mire, yo creo que siendo claro, preciso, contundente y gritarlo. A ver, ya sabe que tiene una entidad. Si no se cuida, ya sabe a dónde va a llegar. Y no me venga después con que no sabía. Ya sabe. Yo me parece que es la forma más adecuada, como digo, ser contundente, eso de que es diabético y necesita cuidarse. Póngale lo que quiera, necesita cuidarse. Sí, lo que les decía del HOMA, un HOMA elevado. Y no, es que tengo la glucosa normal, es que no soy diabético, tengo 21 años y como de todo. Tienes un problema con el control de los carbohidratos y tienes que cuidarte. No hay vuelta de hoja. Desafortunadamente no lo hacemos como sociedad, no lo hacemos como personas. Yo les digo, a ver, si yo sé que bajándome de aquí, si brinco me voy a fracturar, pues no bajo de aquí, me bajo por acá. Si el diabético o el prediabético o el que tiene un HOMA elevado o tiene riesgo de hacerse diabético pronto, comete una serie de errores, pues se va a hacer diabético y después se va a lamentar, porque el problema es que no hay vuelta para... Es difícil, por no decir imposible, regresar. Si es caro, si ese es el pretexto, si es enfadoso, tratar la enfermedad base, mucho más enfadoso, mucho más caro y con mucho menos éxito las complicaciones. Alguien que queda ciego ya no hay nada que hacer. Alguien que tiene insuficiencia renal no hay nada que hacer. Alguien que tiene un infarto ya no hay mucho que hacer. Me parece muy de acuerdo a la pregunta, pero ser muy preciso, conciso, explosivo, enfático en que, a ver, ¿se cuida o no se cuida? Si no, va a llegar a este punto. Gracias. Muchas gracias a todos.